Bueno, hola Nicolás. Bueno, esta es la sesión de asesoría de la materia de elementos de programación orientada a objetos. Bueno, como sabrás, bueno, lo que pasa es que, bueno, nosotros por el momento, pues estamos en el proceso de contingencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta semana es la semana de lo que son las asesorías. Sin embargo, por disposición de autoridades y de dirección académica, nos informan que esta misma semana se realiza lo que es también el examen. Ahorita te doy un poco más de información. De todas maneras, este video lo voy a subir directamente aquí a la plataforma, a Blackboard, y te lo voy a dejar ahí como un espacio para que tú puedas consultar este video sin ningún problema. Además, ahora estoy creando lo que es eh, el aviso. Pues ya está directamente, ya está publicado y todo. Ya tenemos aquí el anuncio de todas maneras. En la parte de información del curso, una vez que yo termine ya directamente lo que es el video, pues ya lo proceso y lo subo directamente a YouTube y ya ya ustedes ya pueden tener acceso sin ningún problema, ¿no? Bueno, como te decía, lo que pasa o lo que está sucediendo con esta parte de la cuarentena es que las asesorías van a seguir como más o menos como hasta el momento, es decir, las asesorías que tú tengas esta semana van a seguir exactamente igual. ¿A qué me refiero con eso? O sea, si tú tenías, por ejemplo, una asesoría conmigo de 4 a 6, esa asesoría se va a respetar de 4 a 6 como lo estamos haciendo ahora, en este momento. Pero así lo vas a hacer con todas sus demás materias con la asesoría esta semana. Sin embargo, por disposición, por información general que nos da directamente dirección académica, nos informan que los exámenes se tienen que aplicar esta semana, no pueden aplicarse después. ¿Por qué? Bueno, no sabría darte una respuesta. Creo que se debe más que nada al hecho de que la próxima semana, a partir del jueves de la siguiente semana, se abren los exámenes finales de las materias ordinarias que nos da profesoría. Puede ser por eso. Sin embargo, pues una respuesta ya oficial, pues no la tengo. Sin embargo, bueno, pues eso es lo que nos han dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que procede? El examen queda programado para el día sábado. Todo el sábado, desde el primer minuto del sábado hasta las 11:59 del sábado, el examen va a estar habilitado. Es decir, ustedes van a poder, pues ahora sí que entrar todo el día en el momento que ustedes quieran. Ustedes van a contar con 60 minutos para contestar el examen. En el caso de esta materia de elementos de programación orientada a objetos, pues lo que pasa es que son 20 preguntas. Si tienes algún problema por ejemplo, conexión, internet, se te va la luz, etcétera, y se te corta el intento y cosas así, no dudes en contactarme si sucede esto el día sábado. Yo voy a estar pendiente ciertos momentos, voy a estar entrando de manera, pues ahora sí que esporádica y paulatina para estar revisando, pues ahora sí que qué es lo que sucede en estos casos, para poder inhabilitar o cancelar intentos, pues precisamente para que ustedes ya tengan, pues ahora sí que bien lo que es esta parte del examen y no haya ningún problema, ¿no? Bueno, y esa es la parte de esta parte de lo que es el examen. ¿Qué más tenemos por ahí? Si nosotros vamos ahora a la parte de contenidos semanales de lo que es la materia, vamos a encontrar que tienes ciertos documentos. Estos documentos son el contenido inextenso y los protocolos de encriptación. El contenido inextenso, pues precisamente es el contenido general
con el cual vamos a estar trabajando la materia, básicamente. Pues aquí pues es donde tú puedes encontrar todo lo que viene en el examen, en la materia y todo lo demás, ¿no? Como por ejemplo que son las APIs, que lo estuvimos viendo el parcial pasado. También vimos la parte de qué se ha hecho para mejorar, la parte del SOAP, el REST, que son protocolos de comunicación, que son protocolos de consumo de información, consumo de datos, consumo de tareas, ¿no? ¿Qué más vimos ahí? Vimos qué es y para qué sirve un web service, que no es lo mismo que el SOAP ni lo que es el REST. Funcionalmente hablando, pudiésemos decir de alguna manera que un web service es una forma de consumir información de algún sitio. No necesariamente tienen que ser datos como tal, puede ser cualquier información de web service. Puede servir para obtener información de las CURP, información bancaria, de muchos tipos de elementos. ¿Cuál es la diferencia, cuál es la característica que existe entre el web service, las APIs y los consumos en REST? Las APIs, funcionalmente hablando, como lo habíamos visto anteriormente, hacen referencia a funciones que nos dan pues ahora sí que los programadores, y nos dicen, así se llama la función y esto es lo que hace. No nos dicen cómo lo hacen, nos dicen el qué. De tal manera que nosotros cuando queramos, pues ahora sí que utilizarlas, pues lo que tenemos que hacer es consumir esa función pasándole los parámetros o las características que requieren para poder funcionar. Obviamente, si no le pasamos los datos, obviamente no va a hacer nada directamente el sistema. SOAP y REST, por otro lado, son otra forma de consumir este tipo de información. ¿Cuál es la diferencia? El API me dice, esto es lo que necesito y esto es lo que te devuelve. Punto. Y generalmente lo devuelve a través del protocolo de respuesta de mensajes que es JSON. Sin embargo, por ejemplo, SOAP no maneja JSON, maneja XMLs. Es decir, maneja estructuras de datos que pueden ser susceptibles, sobre todo si no se utilizan los juegos de caracteres adecuados. ¿A qué me refiero con esto? Sucede en algunas ocasiones de que si lo que es el web service, el XML, no se configura de manera adecuada, por ejemplo, no defino correctamente la cabecera, que estoy utilizando un TF8 y empiezo a utilizar ñes, acentos, entre otras cosas, el mismo XML me va a dar una tontería. ¿Por qué? Porque el protocolo, el juego de caracteres que estoy manejando, pues obviamente está mal. ¿Qué más tenemos por ahí? El REST, por otro lado, es una forma muchísimo más flexible de trabajar las cosas. ¿Por qué? Porque REST es una respuesta transaccional que se basa a través del protocolo HTTP. Es decir, todo lo hace a través de la capa de transferencia de HTTP y IP, de cierta manera, porque pues tenemos que tener una dirección en la cual conectarnos. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la característica del REST? Cada vez que yo realizo una acción, tengo que utilizar algo que se conocen como los verbos. Los verbos, pues obviamente, pues es el put, el get, el post, el delete, el patch, etcétera, ¿no? Cada uno de estos verbos se utilizan para realizar ciertas acciones directamente sobre cada uno de los elementos que puede manipular REST. Por ejemplo, si yo quiero guardar algo, utilizo post. Si yo quiero actualizar algo, utilizo el patch o el patch o lo que es el put. ¿Cuáles son las dos diferencias entre el patch y el put? Generalmente el patch se utiliza para elementos lógicos y el put se refiere a elementos físicos. ¿A qué me refiero con esto? El put, por ejemplo, es para actualizar imágenes, PDFs, etc. Y el patch, por otro lado, se utiliza para actualizar información en bases de datos alternas al servicio que estamos consumiendo. Y de último ya tenemos lo que es el delete y lo que es el get. El delete, pues obviamente es para borrar. Y el get sirve para obtener información. Y estos verbos se van a ir mezclando para poder hacer todas y cada una de las acciones que yo pueda realizar con cada uno de los objetos que yo pueda manipular.
Además de que el otro beneficio que tiene REST es que se utilizan los estados de HTTP, es decir, el 202, 404, 505, etc. Es decir, si la petición se procesó adecuadamente, si las variables o los datos que estoy mandando están bien, si se guardó la información, si se actualizó la información, si se pudo borrar, si sí existe lo que quiero autorizar, si sí existe lo que quiero borrar, etcétera, 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 ¿no? Eso es básicamente lo que hace el protocolo REST, o lo que exactamente se conoce como RESTless. Otra de las buenas bondades que tiene este tipo de protocolos es que obviamente podemos estar manipulando información, podemos estar haciendo muchas cosas totalmente diferentes que nos pueden estar ayudando a controlar todo lo que estamos haciendo, etc. Además de que actualmente, bajo las nuevas políticas, bajo las nuevas tecnologías, muchas de las empresas lo que buscan es que los desarrolladores utilicen, sepan y apliquen REST. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las empresas lo que buscan es un desarrollador que se llama full stack. Un desarrollador full stack se refiere a un desarrollador que sabe de todo, desde la parte del frontend hasta el backend, y puede hacer pruebas, puede hacer actualizaciones, puede hacer documentación, entre muchas otras cosas, ¿no? Eso es básicamente lo que es un full stack. Existen diferentes full stacks, un full stack de PHP, de Angular, entre muchos otros protocolos, o más bien otros lenguajes y herramientas que podemos utilizar. Precisamente por eso existen los full stacks. ¿Qué más pasa? ¿Qué otra cosa sucede en este tipo de ambientes, en este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, pues cuando ya tenemos el full stack y ya tenemos todo, pues lo que sucede es que pues muchos de los elementos que utilizamos actualmente viajan sobre esto. Por ejemplo, los servicios bancarios, transferencias, aplicaciones, autenticaciones, etcétera, se manejan directamente sobre este tipo de protocolos que son los protocolos REST, o los protocolos RESTless basados en el protocolo HTTP. Básicamente, esa es la primera parte. Después tenemos la diferencia entre URI y URL, que no son lo mismo. Una URL es una dirección, una forma de etiquetar algún contenido en la web, pero ese contenido puede estar variando, puede cambiar, puede hacer muchas cosas, ¿no? En cambio, la URI, por otro lado, es una forma única y unívoca de identificar algo como consumo o acción sobre ciertos procesos. Es decir, las URI son únicas, las URLs pueden variar. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos los verbos que ya te comenté. Los métodos seguros y los métodos inseguros. ¿A qué se refiere con métodos seguros e inseguros? Bueno, en HTTP, como sabrás, uno de los procesos, una de las peticiones inseguras es el GET. Esto se debe a que todo lo que se esté pasando como variable del GET sale directamente en la URL o URI directamente. Es decir, yo la puedo modificar y me va a hacer otras cosas totalmente diferentes de acuerdo a los parámetros y parametrajes que yo estoy utilizando. Sin embargo, los seguros, como son el POST, el PUT, el PATCH y el DELEY, pues no pasa nada directamente en la URI, sino que derivan de lo que es el cuerpo del mensaje. Si el cuerpo del mensaje, entonces, está correctamente formado, está correctamente configurado, entonces lo que va a pasar es que, bueno, pues el mensaje y las peticiones van a actuar de manera adecuada. De lo contrario, pues obviamente de acuerdo a lo que yo esté haciendo, pues va a hacer ciertas cosas diferentes, ¿no? Eso es la parte de lo que es seguro e inseguro. También existen otros que se conocen como métodos idempotentes. Los métodos idempotentes se refiere a que es un método que yo puedo utilizar varias veces, invocarlo de la misma manera y debe de hacer la misma acción. Generalmente todos los verbos
de HTTP son idempotentes a excepción del post. Esto se debe a que el post, pues obviamente varía respecto a qué es lo que voy a crear. El delete, pues podría caer directamente en idempotente o no, porque lo que pasa es que la primera vez elimina el elemento y la segunda vez pues me dice que el elemento ya fue eliminado. Básicamente es eso. Y eso se refiere con que sea idempotente, que yo lo puedo invocar tantas veces como yo lo necesite y va a ser la misma tarea una y otra vez, sin ningún problema. También te dejo lo que son los códigos de representacionales de cada uno de estos, otra vez el repaso del modelo vista controlador. Y eso es lo que está en la parte del contenido inextenso, es decir, el contenido ya propiamente de lo que es la asignatura, la asesoría y todo lo demás, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues también está o también tenemos la parte de lo que son los procesos o protocolos de encriptación. Estos protocolos o procesos de encriptación, pues obviamente son los procesos y protocolos que se utilizan directamente para estar trabajando sobre esta parte de encriptación de información. Existen diferentes protocolos, existen diferentes métodos de encriptación, ¿no? Los protocolos con los que empezamos son el SHA-0, SHA-1, SHA-2 y SHA-3. El SHA-0 es, o fue más bien, un protocolo de encriptación que se llegó a utilizar durante mucho tiempo como un estándar, pero como llegó a corromperse porque fue muy fácil obtener inconsistencias y hackear básicamente los mensajes encriptados, pues obviamente cayeron en inconsistencias, cayeron en problemas, etcétera, ¿no? El SHA-1 surge como una respuesta al SHA-0, de tal manera de que SHA-0 deja de utilizarse y se empieza a utilizar el SHA-1. Entonces, ese tipo de encriptaciones, ese tipo de protocolos, es el que se empiezan a utilizar y así estuvo durante mucho tiempo. Sin embargo, SHA-1 también llegó a pasarle lo que es SHA-0. Llegó a suceder que se producía lo que es la paradoja del cumpleaños, que es una forma de hackear directamente los elementos encriptados. Y posteriormente, debido a esto, es que surge SHA-2. SHA-2, que existen dos modelos que son los de SHA-256 y SHA-512, son los protocolos que se utilizan actualmente para encriptar información de 256 o de 512 bits. Esto hace que el proceso de encriptación sea un poco más seguro. Todavía no han sido hackeados, pero pues se dice o se supone o se presupone de que la forma de llegar a la solución o de hackear ese tipo de elementos pues ya se reducen bastante, ya son bastante pequeños, ya son algo, ahora sí que minúsculos, por así decirlo, ¿no? Y en fechas recientes, hace algunos 1 o 2 años más o menos, surge lo que es el SHA-3. El SHA-3 llega como una nueva forma de hacer el protocolo y el proceso de encriptación de información a través de algo que se conoce como proceso de esponja. Es decir, no importa lo que yo meta, la información encriptada yo puedo escoger qué tan corta o qué tan larga va a ser ya encriptada. Es decir, puedo escoger que sean de 128, de 256 y de 512 bits directamente lo que es la salida encriptada, sin importarme el proceso de entrada, de tal manera de que yo puedo obtener diferentes formas de encriptación con el mismo valor. Pero aún así, desencriptar de la parte encriptada hacia la fuente de la encriptación, pues sí es prácticamente imposible ya casi con esto, ¿no? Después tenemos los protocolos de autenticación. El Basic Out es el protocolo o el proceso de autenticación más básico, donde se pasa un usuario y una contraseña encriptados en MD5. Este prácticamente casi no se usa, más que en elementos de aseguramiento de seguridad en cuanto a lo que son pues servidores, carpetas, entre otras cositas, ¿no? Y de último están los OAuth 1.0 y 2.0, que la O hace referencia a out, es decir, externo, por fuera. Es una encriptación externa o por fuera.
Este utiliza, pues, servidores externos u otros elementos, y generalmente este tipo de validaciones se utilizan con las redes sociales, ya sea que yo me autentifique por Facebook, por Twitter, por Instagram, por Gmail, etcétera, 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 ¿no? A eso hace referencia la parte de lo que es este tipo de cosas que son out. Básicamente, entonces, pues esto es lo que conlleva o esto es lo que contiene directamente lo que viene siendo esta parte de lo que es el examen, lo que es la asesoría, lo que es la materia por asesoría. Básicamente, estos son los contenidos generales, son los contenidos que vamos a estar trabajando, con los contenidos que vamos a estar manipulando, etcétera, ¿no? Y básicamente, pues, esto es lo que conlleva, esto es lo que contiene directamente, pues ahora sí que la asignatura como tal, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso es todo lo que estaría entrando en el examen. Tú vas a tener acceso de hecho ya tienes acceso a toda esta información, la vas a poder consultar sin ningún problema y pues vas a poder realizar el examen con toda la calma del mundo en el horario que más te acomode el día sábado para poder terminar el examen sin ningún problema. Y pues te adelanto que pues, los exámenes de las materias presenciales o pseudo presenciales que pasaron en esta modalidad en línea van a seguir el mismo protocolo. Van a ser, solo que en este caso, en lugar de ser un solo día, va a ser una semana. Y ustedes van a escoger pues el horario en el cual van a entrar ustedes a presentar nada más. Nosotros como profesores estamos atentos a sus mensajes, sus dudas, sus inquietudes, y ya de ahí ya vamos pues trabajando respecto a esto, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por tu atención. El video lo tienes para consultarlo cualquier momento que tú quieras. Y pues muchísimas gracias. Y nos estamos viendo en las siguientes materias.